porque tiene tal cosa, o tiene baja visión porque tiene tal otra, y en esos casos, sabiendo esto, uno puede manejarse diferente. Yo voy a Santiago porque yo tengo una pericia galopante y no veo presentación ni siquiera con a 20 centímetros de diferencia, ¿no? Básicamente la idea, el abordaje que quería hacer es el siguiente. Si nosotros tenemos desde más o menos desde el siglo pasado, desde 1944 más o menos, la genética como disciplina hizo una explosión realmente en obtención de datos, nuevas tecnologías, nuevas maneras de abordaje y demás. Se empezó a estudiar la estructura molecular del ADN, la replicación, la síntesis de proteínas, cómo se manejaban todo este tipo de todas las cuestiones químicas relacionadas con la herencia. Se dilucidó el código genético, se determinó qué eran las mutaciones, y justamente las mutaciones son errores en ese código genético que terminan produciendo como resultado una proteína defectuosa, y esa proteína defectuosa produce un daño particular o una enfermedad particular y termina siendo la causante de una enfermedad. Las oftalmodegenerativas en general dependen de mutaciones. A raíz de la enorme evolución, digamos, de la enorme recolección de datos que empieza a partir de esa etapa, surge, y en particular el tema de ver qué pasaba con las mutaciones, aparece inicialmente en Estados Unidos la idea de ver qué es lo que pasa con las mutaciones a largo plazo, en un orden predeterminado y correcto, y digamos que si falla, algo está mal. O sea, que hay variaciones normales y variaciones que no son normales, y que una mutación altera esa secuencia. Entonces, si sabemos cómo es la secuencia normal, bueno, ya tenemos un montón de información razonable. Es decir, los objetivos del proyecto Genoma Humano eran eso, básicamente. Obviamente un proyecto extremadamente ambicioso, para el cual inicialmente arranca en Estados Unidos, pero con acuerdos con Gran Bretaña, con China, con Japón, con Francia y con Alemania, que trabajaron en conjunto. Yo creo que acá es importante entender que si estos países, con el peso que tienen a nivel científico, decidieron trabajar en conjunto, es porque esto es un proyecto importante. Esto se tiene que replicar a futuro con todo. Y de hecho se está replicando, porque justamente a raíz de esto hay un montón de proyectos transnacionales, o sea, justamente relacionados con la genética y con la medicina en particular, que también se trabajan con muchos países en conjunto. Y eso es lo que nos ha permitido que en poquísimos años esto explotara de una manera impresionante y se pudieran obtener resultados que cuando se inició este proyecto ni siquiera se pensó que era posible digamos, estar, digamos, armado. Bueno, ¿qué pasó? En el 90, digamos, el inicio del proyecto fue el 84. En el año 90 se lanza propiamente dicho el proyecto Genoma Humano, se empieza a trabajar seriamente en esto, pero simultáneamente se dan cuenta, esto lo relaciona específicamente con el tema de la conversión y de los derechos. Es decir, automáticamente dijeron, ¿qué hacemos con esta información? Porque la información es gratis. Es importante. ¿Qué pasa cuando yo sé todos los genes que tiene una persona, cuando sé qué mutaciones tiene, cuál es porta, de qué se puede llegar a enfermar? Es decir, ¿qué hago con toda esta información? Porque la información tiene implicancias personales, familiares, sociales. Empiezan a trabajar simultáneamente. Mientras afinan la tecnología para llegar a esos objetivos, afinan el debate ético que significaba trabajar con este tipo de patologías, con este tipo de situaciones. Es decir, lo fundamental era saber cómo se iban a usar los datos. ¿Qué se iba a hacer con esos datos? Si iban a ser públicos, si iban a ser privados, qué pasaba si se enteraba la compañía de seguro, es decir, cómo se iba a asegurar a alguien que se supiera que podía llegar a enfermarse de una enfermedad grave, que era portador de algo, cómo se manejaba toda esta cuestión, que realmente implicó un debate ético muy importante. Es decir, que el proyecto se inició en el laboratorio y terminó debatiéndose digamos, en cuestiones absolutamente sociales. En el 94 se completa el mapa con 6.000 marcadores. Simultáneamente, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de los Empleos en Estados Unidos
declara y prohíbe la discriminación de los individuos en base a la información genética, es decir, empiezan a marcar pautas sobre lo que se podía y lo que no se podía hacer. Se completa finalmente el mapa físico del genoma humano. Al trabajar los países en conjunto, esto avanzó muy rápidamente porque se afinaban simultáneamente la técnica y lo que pensaron que iban a hacer en 15 años lo hicieron en muchísimo menos tiempo. En el 96 se prohibió la discriminación en los planes de seguro de salud, excluyendo a individuos que podían ser portadores de alguna información sospechosa, digamos, de alguna patología. Se termina el mapeo genético y se inicia la secuenciación del ADN. En el 97 se realiza una segunda reunión internacional en Bermuda, donde se empieza a restringir el uso de esa información y se determina que las pruebas genéticas deben ser realizadas por laboratorios importantes, absolutamente controlados, con un montón de información específica sobre las metodologías y las tecnologías utilizadas. Esto fue muy importante en un montón de aspectos y es importante aún ahora que tenemos disponibilidad de esas tecnologías. No se puede hacer esto en cualquier lado. Porque la realidad es que el resultado determina un montón de cosas importantes para el paciente, para la familia y para el resto. Así que realmente tiene que haber una certificación específica de esto. En eso estamos insistiendo seriamente. En el año 98 ya se determina que el genoma humano tiene 30.000 y 35.000 genes, mucho menos de lo que pensaron que iban a tener. Y finalmente el proyecto termina en el año 2003, donde prácticamente con las tecnologías que había en ese año se considera que finalizó la secuenciación completa, que teníamos un modelo completo de cómo era el genoma humano completo. A partir de acá empieza, ¿qué hacemos con esto? Porque esta información es enorme, es impresionante, pero no solamente es para ver, bueno, yo tengo la gen, o otra mutación, no pasa solamente por ahí. Pasamos, por esta información base, vamos a reducirlo al campo de la oftalmología. En este momento sabemos que solamente de enfermedades de retina conocemos perfectamente 185 genes que determinan el 50% de mutaciones en esos genes determinan el 50% de las enfermedades de retina. Es un montón. 185 que conocemos, sí. que tienen, portando mutaciones en esos genes determinan el 50% de las enfermedades de retina. Es decir, realmente el funcionamiento del ojo es sumamente complejo, hay muchísimos genes involucrados, pero se conocen muchos. Una pregunta, cuando se refiere a todas esas enfermedades que pueden estar de alguna manera, o sea, que están vinculadas a lo genético, ¿se refiere únicamente al desarrollo de esa enfermedad o a hacer de alguna manera también tener una predisposición, una tendencia? O sea, el tema es así, las enfermedades genéticas ¿sí? Se basan en que hay un gen que tiene la información para que se produzca una proteína determinada. Si esa proteína es defectuosa porque el gen de donde se copia tiene un error, ¿sí? Que sería una mutación, entonces la proteína no va a ser la correcta, por lo tanto, al no funcionar correctamente, produce la enfermedad. ¿Sí? Entonces, partimos de esa base relativamente simple para ampliarlo a un montón de patologías. Yo voy a hablar puntualmente de oftalmologías degenerativas y de algunas, pero la realidad es que esto se traslada a un montón de patologías, no solamente de retina, o sea, relacionado con el nervio óptico, relacionado con la córnea, relacionado con otras partes del sistema ocular. Estamos, ya les digo, 185, el 50% solamente de las de retina. Es decir, estamos hablando de un universo importante. Al que en general los médicos no acceden, porque en general la genética no es parte central de su formación, por lo cual es bastante difícil el abordaje. Es decir, porque en general tienen el sujeto con una dificultad, con un problema, con una enfermedad determinada, pero en realidad el origen real de la enfermedad en cuestión no lo conocen. En parte, o sea, bueno, la iniciativa Visión
En muchos casos, algunas cosas se hicieron, otras están realmente en pañales. Pero bueno, vamos para allá. La idea justamente es que un consorcio de laboratorios a nivel internacional trabajando en los mecanismos moleculares. De hecho, uno de los programas más importantes que hay en Europa en este momento es el programa de mecanismos moleculares de las enfermedades genéticas, que es estrictamente oftalmológicas, que dirige el doctor Frank Kremer, que es un genetista holandés muy importante, estuvo en julio del congreso que hicimos acá en Buenos Aires. Realmente nos ofreció, yo vuelvo a insistir en esto en todos los ámbitos, ofreció que mandáramos becarios a aprender. Así que por favor, transmitir a los médicos, transmitir a los biólogos, transmitir a los genetistas de cada lugar que realmente hay lugar para ir a aprender. Esto es central. La medicina va para este lado y realmente el objetivo es que realmente tengamos en nuestro país también la posibilidad de atender a la gente de la misma manera. El primer objetivo de la secuenciación de una determinada enfermedad, de secuenciar a un paciente, es decir, de ver qué le pasó en ese gen, es decir, secuenciar ese gen en ese paciente, es ver justamente cuál es la mutación, qué es lo que falló. Obviamente, cuando uno analiza bases, no hay un cartelito que dice yo soy mutante. Es una base que no está en el lugar adecuado. Es decir, que una de las cosas más importantes es determinar qué es variación general y qué es patológico. Por lo tanto, hay que hacer mucho trabajo de secuenciación para poder ir determinando qué variantes hay en cada uno. Obviamente esto es central, en primer lugar, porque el diagnóstico es mucho más, es absolutamente preciso cuando uno sabe cuál es el gen mutado y qué es lo que pasó en ese gen. En muchos casos de enfermedades oftalmodegenerativas hay tanta superposición de síntomas que mucha gente es tratada por una patología que resulta ignota. Es decir, hasta que no pasaron 6 o 7 años y los doctores oftalmólogos no llegó a un diagnóstico, como un poco lo que decía la chica, que si no se llega a un diagnóstico real de la patología, en algunos casos hay cosas para hacer, en otros no, pero la atención es diferente si uno